pero que finalmente tiene y seguramente tendrá una gran perspectiva en el futuro. Yo quisiera agradecer de manera muy grande la presencia de Richard Stallman, quien es la segunda ocasión que visita el Senado de la República. Todos conocen a Richard Stallman, quien es una figura central en el movimiento del software libre, y sus aportaciones son aportaciones realmente importantes, pero sobre todo las ideas que él nos dejó en la primera ocasión que visitó el Senado han servido también como base de discusiones que tienen que ver con un concepto nuevo de cómo abordar la creatividad. Nosotros en el Senado de la República, sobre todo en la Comisión de Ciencia y Tecnología, hemos estado abordando mucho el tema de la libertad, de la creatividad, e incluso, lo comentamos en aquel momento, en la primera visita de Richard Stallman, el concepto de propiedad intelectual, que realmente no existe, lo recuerdan, lo debatimos, y cómo el concepto de propiedad intelectual cambiará de acuerdo a los nuevos parámetros que ahora se están manejando en el mundo, y cómo este cambio en el concepto de la creatividad y de lo que se genera también ha traído reacciones importantes de parte de quienes tienen el poder. En los últimos 15 días, el grupo llamado el G8, encabezado por el presidente de Francia, planteó, por ejemplo, que debería haber un Internet. Él hablaba de un Internet más moral y habló de moralidad y habló de modernización, civilizado, de moral y civilizado. Y en esa idea de la construcción de un Internet más moral y civilizado partía de dos ideas centrales. Una, de la protección, decía él, de la privacidad de las personas, y dos, de la protección del derecho de la propiedad intelectual. Entonces, el debate es un debate abierto en el mundo, pero que es un debate que a nivel internacional ha generado bastante preocupación sobre todo entre los mandatarios de los grandes países, porque ven que el Internet, ese moral y civilizado que están buscando, es muy contrapuesto a la libertad que finalmente en la cual se ha desarrollado el Internet y la red a nivel mundial. Entonces son ideas que están surgiendo en el debate actual, y que a nosotros nos parece muy importante darle un seguimiento puntual, no solamente en el Senado, sino en México, porque de esas discusiones también se derivarán la toma de decisiones que los parlamentarios en México, y bueno, en el caso del gobierno, pues ellos son los que toman las decisiones en su ámbito, pero en el caso de los parlamentarios, estar siempre muy pendientes de ese tema, porque evidentemente tenemos que preservar la libertad alcanzada en la red y en la creatividad de la gente. Quiero también saludar la presencia de Alan Lazalde, de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa. ¿Estoy bien? Muchas gracias, Alan. También a León Felipe Sánchez Zambia. León Felipe es un abogado muy conocido en el ámbito de la red y en el ámbito de la propiedad intelectual y de los temas que tienen que ver con red de Internet. Él es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y es un compañero que siempre ha aportado a estos seminarios y a los temas del debate de Internet.
y a Sergio Carrera Riva Palacios, director ejecutivo de Infotep, que nos acompaña aquí también. Agradecerle pues su presencia en este foro, y también a Odín Mújica de Mozilla México, también estaba muy activo aquí en el inicio de este evento. Entonces, pues yo no quisiera hablar mucho, yo más bien quiero escuchar a Richard y a todos nuestros compañeros para iniciar la reflexión y para iniciar si no el debate, sí mucho las reflexiones que podamos tener sobre el software libre. Entonces, sin más preámbulo, le daría la palabra a Richard, quien nos ofrecerá pues una plática sobre el tema. Muchas gracias. Quiero aclarar lo que dije acerca del término propiedad intelectual. Es un término, pero no tiene significado. Es un término de confusión. Hay varias leyes que a las cuales otros se refieren por ese término, pero yo rehúso usar ese término para referirme a las mismas leyes, como por ejemplo hay la ley de derecho de autor. Esta ley existe, es un asunto real, y es muy importante plantear los asuntos públicos de esa ley, pero no con el término propiedad intelectual, porque ese término confunde esta ley con otras leyes, como por ejemplo la ley de patentes, como la ley de marcas. No tienen nada que ver con el derecho de autor. Son asuntos completamente separados, y mezclarlos es confundir todo, es no comprender nada. Entonces, para hablar claramente de cualquier ley que realmente exista o que se proponga, hace falta distinguirla de otros asuntos. Porque la OMPI, una organización que ha adoptado en su nombre ese término de confusión, aplica ese término a muchas leyes totalmente diferentes. Por eso podemos pensar más claramente, evitando totalmente el uso de ese término. Nunca uso ese término. Menciono el término, es decir, entre comillas, pero solo entre comillas. Nunca lo uso como si tuviera significado. Bueno, quiero introducir el asunto del software libre. El software libre es el software que respeta tu libertad y la solidaridad social de tu comunidad. Entonces es el software ético, distribuido de manera ética. La otra posibilidad es el software privativo. Privativo porque priva a sus usuarios de su libertad. Impone a sus usuarios un sistema social injusto, de poder injusto del dueño del programa sobre los usuarios. En términos sociales, el programa privativo es un yugo, es una trampa. Si tiene funcionalidades atractivas, son el cebo de la trampa. Son para atraer a gente a abandonar su libertad, haciéndose usuarios de este programa. Entonces, no se debe. El software privativo no debería existir. Su existencia, su uso, es un problema social. Debemos buscar a eliminar este problema. Entonces, debemos hacer lo posible para que el software sea libre, para que sus usuarios sean libres. Un programa privativo genera un sistema de colonización digital, porque mantiene a sus usuarios divididos e impotentes.
divididos porque se les prohíbe redistribuir copias del programa, e impotentes porque no tienen el código fuente del programa, por lo tanto no pueden cambiarlo y tampoco pueden investigar independientemente lo que realmente les hace. Y los programas privativos, los más comúnmente usados, suelen tener funcionalidades malévolas. No solo privan de la libertad, sino que imponen también maldades al usuario. Tienen funcionalidades de vigilar al usuario, de restringir al usuario en lo que hace con los datos en su propia computadora. Y también suelen tener puertas traseras. Un ejemplo, un paquete privativo que contiene todos los tres tipos, que quizás conozcas de nombre, se llama Microsoft Windows. Se ha demostrado la presencia de las funcionalidades de todos los tres tipos, se conocen. Incluso una puerta trasera universal, con la cual Microsoft tiene el poder de imponer cambios en los programas en la máquina. Microsoft puede imponer cualquier cambio, cualquier funcionalidad malévola que no esté en Windows hoy, podría ser impuesta mañana. Por lo tanto, digo malware universal. Es malware como un virus es malware, por la misma razón, porque hace cosas malévolas al usuario de la máquina. Si aplicamos el mismo criterio para los virus y para los sistemas operativos, Windows también es malware. Y también el Macintosh, también el iPhone, que hoy en día se llama el Spy Phone, porque han descubierto funcionalidades de vigilancia. Y el Spy Phone tiene esposas digitales muy apretadas, porque Apple ha tomado control hasta sobre la instalación de las aplicaciones. No es por nada que hablan de jailbreak, es decir, escapar de la cárcel, porque este producto es una cárcel. Y también el iPad, el Yo Malo, es una cárcel parecida. Entonces, hace falta rechazar esos productos. Hay también Flash Player, que tiene funcionalidades de vigilancia y esposas digitales, funcionalidades de restringir al usuario. Flash Player es gratuito, pero no es libre. Si fuera libre, podríamos corregir estos problemas deliberados. Podríamos romper las esposas y publicar otra versión mejorada, sin esposas digitales, sin funcionalidades de vigilancia. Pero no es libre. Que sea gratuito quiere decir que Adobe no exige que el usuario pague por ser abusado. Hay también el Kindle de Amazon, cuyo propósito es eliminar las libertades tradicionales de los lectores, como de adquirir un libro anónimamente pagando en efectivo. Imposible con el Kindle. La libertad de regalar, prestar o vender el libro a otro, imposible por las esposas digitales. Y la libertad de guardar el libro cuanto tiempo quieras, que Amazon elimina con una puerta trasera. Sabemos de esta puerta trasera por observación, porque no podemos investigar el código fuente que no vemos. Pero por observación sabemos que en 2009 Amazon borró remotamente miles de copias de un libro. Copias que fueron autorizadas, es decir, que los usuarios las habían adquirido directamente desde Amazon. Por lo tanto, Amazon sabía dónde estaban
y a qué máquinas enviar el comando de borrarlas. Y el libro con el cual demostró la naturaleza orwelliana de su producto fue 1984 de George Orwell. Luego Amazon prometió no hacerlo nunca más, excepto bajo órdenes del Estado. Muy reconfortante. Kindle quiere decir incendiar. Evidentemente un producto para incendiar nuestros libros si lo permitimos con hacer el error de usar un tal producto. Pero no es por casualidad que estas funcionalidades se encuentren en programas privativos, porque el programa privativo proporciona poder a su dueño sobre los usuarios. Si alguien quiere abusar a los usuarios, solo puede hacerlo con software privativo, porque con software libre nadie tiene poder sobre nadie. No es por casualidad que encontramos las funcionalidades malévolas casi siempre en software privativo y casi nunca en software libre. Con el software libre los usuarios tienen el control del programa. Si a los usuarios no les gustan las funcionalidades malévolas, las quitan. Entonces, el desarrollador, reconociendo de antemano que no tiene poder sobre nadie, no las introduce. Pero el desarrollador de un programa privativo siente una fuerte tentación por su poder de introducir las funcionalidades malévolas, sabiendo que los usuarios no podrán quitarlas. La raíz del problema está en ser privativo. Pero no he dicho la definición exacta de software libre. Se trata de 4 libertades esenciales. La libertad 0 es la de ejecutar el programa como quieras. La libertad 1 es la de estudiar el código fuente y cambiarlo para que el programa haga tu informática como quieras. La libertad 2 es la de ayudar a los demás, de hacer y redistribuir copias exactas del programa cuando quieras. Y la libertad 3 es la de contribuir a tu comunidad, la de hacer y distribuir copias de tus versiones cambiadas cuando quieras. Estas son las libertades necesarias para que los usuarios tengan el control del programa. Si no tienen estas libertades adecuadamente, es el programa que tiene el control de los usuarios, como no debe ser. Y así el dueño tiene el control del programa y a través del programa el control de los usuarios. Este problema, esta injusticia, no es un asunto de monopolio. Es verdad que el software privativo tiene la tendencia de crear monopolios o casi monopolios, pero aún teniendo una elección entre varios programas privativos, no es posible escapar del monopolio. Porque si eliges este programa privativo, caes en el monopolio de soporte de este programa. Solo su desarrollador o su dueño tiene el código fuente del programa, solo él puede hacer cualquier cambio en el programa, por lo tanto el soporte es un monopolio. Pero si eliges este programa privativo, caes en este monopolio de soporte. Si eliges este programa privativo, caes en este monopolio de soporte. Entonces, es una elección entre monopolios. Solo con software libre puedes evitar el monopolio, porque con software libre el soporte es un libre mercado. El código fuente está disponible al usuario y puede contratar con el programador que quiera para darle soporte.
por cuánto tiempo quiera. Y si no le gusta el soporte que recibe, puede cambiar de proveedor. Porque este libre mercado es fácil de entrar. En la comunidad de software libre suele haber muchos, para un programa muy frecuentemente usado, suele haber muchos que comprenden este programa y son capaces de vender soporte. Entonces, las instituciones como las agencias públicas que necesitan el buen soporte y son capaces de pagarlo, pueden prever mejor soporte por su dinero con el software libre. Lancé el movimiento software libre en el año 83. Lancé también el desarrollo del sistema operativo GNU, GNU. Y este nombre es una broma, es un acrónimo recursivo, pero no tengo tiempo para explicar. El punto es que lancé el desarrollo de un sistema que sería totalmente de software libre, porque la libertad fue su propósito. La meta de este sistema es tu libertad, es que puedas usar computadoras en libertad. Y con la ayuda de muchos desarrolladores y muchos proyectos hemos logrado un sistema totalmente de software libre, pero necesita ayuda, porque muchos periféricos no dicen cómo usarlos. El fabricante ofrece venderte su producto, pero rehúsa decirte cómo usarlo. Es absurdo, pero lo hacen. En vez de decirte cómo usarlo, te ofrece un programa privativo para controlar el periférico. Pero ese no es justo, no es legítimo. Entonces tenemos que hacer algo para cambiar esa práctica, para eliminarla. Un Estado tendría bastante fuerza para hacerlo, por lo menos un Estado bastante grande como es México. Si el Estado tuviera una política diseñada para fomentar la disponibilidad de modelos de computadoras capaces de funcionar sin software privativo alguno, tendría mucha influencia. Si el Estado hace una lista de modelos aprobados de computadoras, en cada tipo, en cada clase de computadoras tendría sus modelos aprobados, que serían los modelos que acerquen más cerca a no necesitar software privativo. Es decir, que necesiten menos software privativo, menos drivers privativos, menos programas de firmware privativos que otros modelos. Y que sean disponibles en venta también al público, no solo ofertos al Estado. Y que solo sea permitido a las agencias públicas o a las entidades apoyadas con fondos públicos comprar estos modelos. Y si el Estado hace negociaciones con los fabricantes o invitando, si usted hace un modelo que necesite menos programas privativos que nuestros modelos aprobados, aprobaremos únicamente su modelo, porque sería claramente mejor que todos los demás. Sería el único modelo calificado para ser aprobado, porque al estar su nuevo modelo así, los otros se quedarían inferiores y no podrían seguir siendo aprobados. Esta sería mucha impulsión
a los fabricantes para fabricar modelos que no exijan programas privativos. Pero, hablando del derecho de autor, necesito mencionar que en un aspecto México tiene el peor derecho de autor de los países, de todos los países, porque en México el derecho de autor dura hasta 100 años después de la muerte del autor. Es loco. En Canadá dura 50 años después de la muerte del autor. Es absurdo. Es demasiado largo. Debería durar 10 años después de la publicación de la obra. Pero, ¿por qué quiere México ser peor aún que otros estados locos? Hace falta cambiar eso. Pero más importante aún, compartir es bueno. Cualquier ley con el propósito de eliminar la práctica de compartir es injusta en su meta y no solo en sus medidas, porque suelen atacar los principios básicos de la justicia, proponen castigos sin proceso, porque quieren castigar eficientemente a todo el mundo. Evidentemente es opresión. Desean eliminar principios de la justicia para poder oprimir al pueblo, porque el pueblo quiere compartir y debe poder compartir porque compartir es bueno. He propuesto maneras de apoyar a los artistas sin impedir la práctica de compartir, porque dicen que estos castigos draconianos son para apoyar a los artistas, pero el sistema actual casi no lo hace, excepto en el caso de unas estrellas. Entonces funciona muy mal el sistema actual para apoyar a los artistas. Funciona bien para apoyar a unas empresas, pero muy mal para los artistas. Propongo entonces usar dinero público, distribuyéndolo directamente a los artistas, no a las empresas, solo a los artistas, y según el éxito medido por sondajes de cada artista, pero no en proporción lineal, porque proporción lineal implica dar mucho dinero a las estrellas porque son muy exitosas y poco dinero a los otros artistas de buena capacidad y éxito medio. Entonces propongo usar una función como, por ejemplo, la raíz cúbica, que tiene esta forma, y así los artistas de éxito medio no recibirían tanto como una estrella, pero la estrella no recibirá 1000 veces más, sino quizás 10 veces más. Es decir, una mayor fracción del total será para los artistas de éxito medio, y es decir, de buena capacidad, y una pequeña fracción del total será para las estrellas, aunque cada estrella reciba más individualmente. Este sería un sistema eficiente para promover los artes, para apoyar a los artistas. Y todos querrían fomentar la práctica de compartir, porque que más gente comparte tu obra sería más dinero para ti. Pero mi otra sugerencia es que cada reproductor tenga un botón para enviar una cantidad de dinero a los artistas, anónimamente y eficientemente, y la cantidad podría ser ajustada según el país. En México pienso que $1 sería una buena cantidad. En los Estados Unidos $1, pero variaría.
Ya, porque los apreciadores se sienten muy alegres al enviar algún dinero a los artistas. Los pobres no lo harán, y es bueno que no lo hagan, porque no pueden, pero hay bastantes no pobres, bastantes para apoyar bien a los artistas. Ya termino. Richard solamente nos repartió la mitad del pastel. Yo espero que la otra mitad del pastel porque yo creo que es interesante, sobre todo la parte en que plantea la alternativa para la sobrevivencia de los autores. Porque un argumento, Richard, que nosotros hemos enfrentado para comenzar a discutir tanto los derechos de autor o el tema de acta acá en el Senado, que ese es otro tema, es precisamente que los autores no tienen garantía de recibir los recursos por su obra. Creo que esta parte es una parte que nos enriquece mucho en ese debate. Por eso te digo, nos has dado una partecita, espero que sigas comentando, porque vamos a poner, si estás de acuerdo, preguntas para que te puedan hacer, pero si quizás tengas Puedo decir una cosa más. El sistema actual no ayuda a la sobrevivencia de los autores, mayormente, excepto las estrellas, porque con el sistema actual no reciben bastante dinero como para sobrevivir. Sobreviven porque realmente no necesitan el sistema actual, porque realmente hablar de la sobrevivencia de los artistas es exagerar. El desempleo no mata. Hay millones de gente en desempleo en México y también en mi país y no mueren, afortunadamente. Entonces, que no exageremos hablando de qué vives o de qué viviría los autores y algo así. Es bueno apoyar a los artistas para que puedan dedicar todo su tiempo a su arte. Es muy útil apoyar a los artistas, por eso propongo otras maneras de hacerlo, pero no están en peligro de morir, de no recibir dinero, porque los editoriales no les dan mucho dinero. Muy bien, pues pongo a su consideración de nuestros compañeros y también del público. Hagamos una ronda de preguntas si gustan. 3 preguntas y contestas. Sí, porque no tengo mucho tiempo, Bien. tengo que ir al aeropuerto. ¿Cuánto tiempo necesitas? Mi vuelo sale a las 13. A la 1 de la tarde. ¿Cuándo tengo que salir de aquí? Nos vamos de aquí y nos vamos porque yo también voy al aeropuerto. Nos vamos a las 11. Porque mi vuelo es internacional. Sí, a las 11. Sí. 15 minutos. Haremos una ronda de preguntas entonces. No sé si alguien que tenga... Perdón, a ver, está acá el compañero. Le ruego mucha brevedad para poder aprovechar. Soy casi sordo, hace falta hablarme así despacio y fuerte. Muy bien, gracias. La pregunta es en el sentido de que la mayor parte del software libre disponible se desarrolla en países del primer mundo, en donde hay una cultura del desarrollo del software, por lo que el fenómeno que se presenta actualmente es el de una transferencia de tecnología, principalmente de los países del primer mundo, hacia todos lados. En nuestro caso,
como países que tenemos una industria incipiente del software libre, somos beneficiarios en ese sentido. ¿Puede llegar al punto? ¿Puede llegar a la pregunta? Sí, claro. Ese es el contexto. La pregunta es si hay alguna metodología conocida, alguna cifra conocida por usted. ¿Para qué? Para dimensionar el valor de esa transferencia tecnológica. No sé, no soy economista. Pero pienso que medir el valor de la libertad con un precio es un error fundamental. Estoy de acuerdo, sí tiene valor económico, pero sería una distracción si tomara la atención de la gente fuera de su propia libertad. No uso software libre por ser más barato, lo uso por mi libertad. He pagado años de lucha para poder usar software libre y estoy muy contento de haber pagado tanto por mi libertad. Si hubiera sido gratuita, habría sido mejor, pero no fue gratuita. Tuve que pagar y pagué de buena gana. Mi pregunta va enfocada a eso. ¿El usuario debe pagar por software libre? ¿Se debe de pagar por él? A ver, sí y no. Es legítimo, según la Libertad 2, hacer copias y venderlas. También es legítimo regalarlas. Hay usuarios que compran copias, pero si no tienes dinero y buscas la manera gratuita de conseguir una copia, la encontrarás usualmente fácilmente. La siguiente pregunta. Bueno, más que pregunta, es un comentario brevísimo. En México, artistas como los tríos, por ejemplo, como la Sonora Santanera, varias gentes de la Sonora Santanera, incluso murieron en la ignominia y en la pobreza total. No sé, ¿alguien más que tenga alguna pregunta? Compañeros de la mesa. Sí. Sergio. Comentario, Richard, si nos puedes regalar en torno al tema de interoperabilidad. Lo que vive el mundo, digamos, hay una reflexión en torno a lo que tú propones que debiera ser, pero eso hoy no es. En medio tenemos una alternativa para comunicarnos a través de interoperabilidad. ¿Cuál es tu opinión? Con el software libre, los usuarios tienen el control y suelen recibir lo que quieran. Los usuarios mayormente desean interoperabilidad y con el software libre lo reciben. Pero, ¿quién intenta eliminar la interoperabilidad? Los desarrolladores del privativo. Hacen programas incompatibles cuando les parezca ventajoso hacerlo, como Microsoft frecuentemente lo hace, pero también Adobe, Apple lo hacen. Entonces la mejor manera, la más eficaz a largo plazo para eliminar tales problemas es eliminar el software privativo. Entonces, pero la interoperabilidad que los desarrolladores del privativo ya han construido es un obstáculo. Llegar a la libertad no siempre es fácil. Hace falta cruzar ese obstáculo, cueste lo que cueste, para eliminarlo para siempre. Hay muchos obstáculos a la adopción del software libre, lo reconozco. Todos pueden verlos. Son formas de la inercia social. Existen porque el hecho es que muchos usan software privativo y si siguen usando software privativo habrá siempre más obstáculos a escaparse. Entonces hace falta luchar, hace falta subir el obstáculo, cruzar el obstáculo y romperlo.
y luego no habrá ese obstáculo. Es, en términos económicos, una inversión en el futuro del país. Para ya no agotar el tiempo de Richard, vamos a permitir otras 2 preguntas más. ¿Les parece bien? Están allá y luego. Hablando de obstáculos, ¿ha pensado en apoyar No oigo los consonantes que usted dice. Sí, Soy casi sordo. Hablando de obstáculos, ¿ha pensado en apoyar una traducción oficial de la licencia GNU? No, he pensado, sí, pero hemos decidido que no, porque sería un gran riesgo. Si cometemos un error en esa traducción, el resultado podría ser un desastre y no somos capaces de comprender bastante bien un texto legal en castellano. No sabemos la ley mexicana, ni la ley argentina, ni peruana, ni colombiana, ni española. Comprende, sería una gran oportunidad de arruinar todo. No atrevemos. Comprendo que sería muy útil. Lo que hacemos es citar traducciones no oficiales que pueden ayudar a la comprensión de la gente, pero que no tienen valor legal y así no pueden incurrir en desastres. Bueno, mi pregunta es, soy desarrollador de aplicaciones móvil. Para trabajar sobre BlackBerry hay una aplicación que nos trabaja sobre Mac y sobre Windows. Mi intención es hacer un proyecto de un IDE, pero sería privatizarlo sobre nada más Linux. Sobre GNU Linux. No hay nada más Linux, no existe. Bueno, no funciona solo. GNU Linux. Es el sistema GNU que lancé yo. Y llamarlo Linux no es justo. Funciona con Linux, entonces para darle crédito igual al señor Torvalds, que se llame GNU con Linux. Pero tengo respuestas. Primero, Apple en su tienda de aplicaciones para sus cárceles no permite aplicaciones libres. Pero distribuir un programa privativo es injusto y nunca se debe. Entonces no se debe distribuir aplicaciones para el spy phone ni para el yo malo. No se debe. No conozco los detalles acerca del BlackBerry. Sé que es una computadora con software privativo, no se debe usar, no es justo, pero no sé si es posible publicar un programa libre para ejecutar sobre el BlackBerry. Si es posible, entonces hacerlo no es malo, pero que no funcione únicamente sobre el BlackBerry. Esto es gastar esfuerzo aumentando una injusticia, porque el BlackBerry mismo es una injusticia porque tiene un sistema privativo. Aunque su programa no sea privativo, el sistema operativo del BlackBerry sí es privativo. Otra pregunta rápido. ¿Nos podría comentar algo sobre... No tan rápido. No tan rápido. sobre el proyecto HERD, que está mañana. El HERD es nuestro kernel que comenzamos en el año 90, antes del comienzo del kernel Linux, pero tiene problemas por causa de sus funcionalidades poderosas. Por lo tanto, nadie sabe cómo eliminar los problemas y no se usa mucho. Pero no es tan importante con qué kernel use el sistema GNU, porque lo importante es rechazar escaparse del software privativo. Este fue
la meta de desarrollar el sistema GNU y de desarrollar todos los componentes de GNU, incluso este kernel que no usamos. Muy bien, pues le agradecemos a Richard, que tiene que irse al aeropuerto, su valiosa aportación. Y de verdad le agradecemos al doctor Stallman el haber estado aquí, decirle a Richard que tiene las puertas abiertas del Senado de la República, que su conferencia y todo este foro será transmitido, está siendo transmitido en vivo por el canal del Congreso, vía el canal... pero ¿en qué forma? ¿Es un canal de emisión de ondas electromagnéticas o es por internet? Ambos. Pero en internet, ¿qué formato? Los formatos que suelen usarse para video son obstáculos al software libre. Este es un asunto muy importante. El Senado tiene que cambiar por un formato que no imponga el uso de software privativo, como por ejemplo WebM o OGG Theora. Gracias por la recomendación, Richard. Vamos a dar un pequeño receso para pasar a despedir como se merece a Richard, y regresaremos a la primera mesa sobre educación y software.